El teatro se apropia de la realidad, la interpreta y la transforma, de tal manera de convertirse en un vehículo de resistencia. Nos encontramos en el Cerro Yungay, en la ciudad de Valparaíso, en el refugio de una mujer que ha entregado toda su vida a la formación de jóvenes actores. Mi nombre es Naldi Hernández Gómez. Nací en Paillaco, ex provincia de Valdivia. Creo que la mayor alegría que he tenido es más o menos colectiva. Es el triunfo del no. Le agradezco a la vida haber podido llegar a estas alturas sirviendo a las nuevas generaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria por las pantallas de UPLA Televisión. Hoy nos hemos trasladado al Cerro Yungay, en la ciudad de Valparaíso, al Teatro Ateva, y me encuentro con una gran invitada. Ella es Naldi Hernández, actriz, reconocida actriz, pero principalmente formadora de jóvenes actores, no solamente en Valparaíso, sino que también a lo largo del país. De profesión, profesora de Biología y Química. Vamos a preguntarle, dentro de otras cosas, cómo llegó al teatro y a la actuación. Naldi, muchas gracias. Gracias a usted. Por recibir la invitación de Los Surcos de la Memoria. Primero quiero preguntarte, porque estamos en un lugar importante, que tiene muchos recuerdos, hay muchas fotografías, y Ateva es algo importante para la ciudad de Valparaíso, es parte del patrimonio, digámoslo así. ¿Qué importancia tiene este lugar para poder entrar de lleno después a la conversación? Bueno, tú lo has dicho, es un patrimonio, incluso nos han declarado patrimonio intangible. Y no solamente creo que Ateva es importante para la ciudad, sino que también para la historia del teatro chileno. Es el único teatro independiente que ha permanecido por más de 60 años, el más antiguo, y con una labor permanente. Naldi, quería preguntarte por tu historia de vida. Sé que naciste en el sur, es muy larga, pero si la pudiéramos resumir, porque queremos conocerte también y queremos saber algo más de ti, de tu familia, de tu pasado. Bueno, yo nací en la cama de mi abuela en el pueblo de Paillaco, en la ex provincia de Valdivia. Mis padres vivían en Valdivia y mi mamá parece que se equivocó de fecha, fue a ver a sus papás y nací yo en la cama de mi abuela Aurelia. Me llamo Naldi Aurelia. Bueno, viví toda mi infancia hasta los 14 años en Valdivia. Fue una infancia muy feliz. Pude desarrollar desde esa edad ya algunas aptitudes, como clases de piano, de danza, como era medio deportista, de natación, en fin. A los 14 años nos tuvimos que trasladar a Santiago, pues mi hermana mayor había terminado el liceo y quiso estudiar medicina, y como era muy joven, mis padres no se atrevieron a mandarla sola a Concepción o a Santiago, y nos trasladamos todos a Santiago. Provengo de una familia, mi madre, una familia campesina de Paillaco, mi padre un emigrante español proveniente de Castilla la Vieja, que llegó de niño solo a los 14 años a Chile. Y la historia de mi padre es mucho más interesante que la mía, pero bueno, pero se trata de que es un referente de todo mi desarrollo como persona, la figura paterna. Llegué a Santiago a los 14 años, muy guasa, muy guasita, y caí en el Liceo 7 de Niñas de Providencia, en la cual me sentía como gallo en corral ajeno, porque era un cambio de vida muy tremendo. Me costó adaptarme a la vida capitalina.
Afortunadamente, el año siguiente me cambiaron al Liceo Manuel de Salas y se me abrió el mundo desde todo punto de vista. Tuve profesoras que en su época eran personalidades feministas, por ejemplo, Olga Poblete, María Marchán, en fin. Y por primera vez también con una facilidad de la educación mixta, de conocer a niños, a jóvenes. Bueno. ¿Y por qué llega entonces, por qué llegar a estudiar biología? Biología, ¿en qué minuto se genera eso? ¿Hay alguna otra intención detrás? Tú nos contabas fuera de cámara que el amor parece que también fue un elemento importante. El amor, el prejuicio también de mi madre, que como una niñita iba a entrar a una escuela de teatro. O sea, yo también, cuando niña era muy acomplejada físicamente, me sentía muy fea. Y decía yo, como en el liceo había un club de teatro, en el Liceo Manuel de Salas, yo no me atreví nunca, lo miraba con ojos largos, ya. En ese tiempo tenía un gran amor de preadolescencia y de adolescencia. Él quería estudiar leyes, pero dijimos, ¿en qué escuela podemos estudiar juntos los dos? En el pedagógico. Él estudió castellano y yo biología. Y una relación que se mantuvo ahí por 6 años, sí. En el tiempo de que estudiaron. Desde el liceo hasta prácticamente hasta que salimos de la universidad. ¿Cómo hacías para poder mantener ese espíritu y esa cercanía con el tema de la actuación? Lo hacía haciendo mis clases con mucho gusto de biología, no así de química, que me carga. Con mucho gusto. Y paralelamente en los establecimientos educacionales en que trabajé como profesora, formaba los grupos de teatro, llegando a Valparaíso el año 63 y entrando inmediatamente a Ateva. ¿Ya? ¿Ese fue un cambio radical en tu vida, encontrarte con Ateva? Porque me imagino si después de tantos años sigues vinculada a esta institución porteña, digámoslo así. ¿Fue un cambio radical? Fue un cambio radical mi llegada a Valparaíso en general. Fueron 10 años del 63 al 73 que me marcó toda la vida. O sea, dejé la docencia de biología en los liceos, me dediqué exclusivamente al teatro. Ingresé al Partido Comunista, es decir, esos 10 años son fundamentales en mi vida. Naldi, y en el tiempo de cuando tú te incorporas a Ateva, ¿cuál es el teatro? Porque tú estabas hablando de tu opción conciencia social, vinculada con el tema, con las problemáticas sociales. ¿Cómo se hace ese teatro para también posicionar y mostrar parte de esa realidad cruda que también existía en aquel tiempo? ¿Cómo hacen ustedes como Ateva y en el caso puntual para poder dar vida y visibilizar obviamente las situaciones que vivía el país desde el punto de vista de desigualdad, pobreza, etcétera? Nosotros hacíamos en ese tiempo, teníamos algunos caminos para poder servir mejor la causa de la cultura y la causa de la contingencia nacional, etcétera. Teníamos un pequeño repertorio para mostrarlo con contingencia política, para mostrarlo en poblaciones, en sindicatos, y al mismo tiempo teníamos otro repertorio en que jugábamos Molière y García Lorca y bueno, no me acuerdo de muchas, ya Brecht, que lo hacíamos en la sala de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso, sí. O sea, tratábamos de cumplir las dos funciones, la proyección cultural y la conciencia política. Porque había un teatro más comprometido, estamos hablando del tiempo de la Unidad Popular, de un momento, nueva canción chilena, el tema cultural emergía de una manera completamente distinta. Una época maravillosa.
en que uno tenía realmente una meta por qué vivir, muy clara. Bueno, como te digo, hacíamos funciones fuera de un teatro, incluso en plataformas de camiones en los cerros. Me acuerdo de actos maravillosos con nuestro gran y querido y recordado amigo Gitano Rodríguez. Daniel Viglietti hizo también con nosotros manifestaciones en que actuábamos libretos que escribía nuestro querido Marcos Portnoy, uno de los fundadores y un motor de Ateva, en sus comienzos y hasta el final, porque cuando estaba en exilio también venía y le daba otro nuevo aliento y otras nuevas orientaciones y discusiones de cómo seguir sirviendo a nuestros ideales. Una de las cosas que te apasiona, Naldi, es la formación. ¿Cómo se iba mezclando cómo era este proceso? Porque además ustedes estaban colocando en escena, en valor, temas, obras de teatro, pero también había un proceso formativo que fue muy interesante, por lo menos antes del 73, lo que fue Valparaíso y el rol que tuvo Ateva también en ese proceso de formación. El año 68 hubo una reforma universitaria y a raíz de esa reforma Ateva pasó a ser departamento de teatro o instituto de teatro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero perteneciente a la Facultad de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile, Valparaíso. Y abrimos la escuela de la Escuela de Teatro de ese departamento. Y sin tener más que una tremenda experiencia como actores, muchos como directores o dramaturgos, formamos esta escuela que hubo varias personas que se titularon, pudieron titularse con el esfuerzo después del golpe de Arnaldo Berríos, de Elena Prieto, que siguieron con la escuela a pesar de, y se tituló el curso en que están Miriam Espinosa, Isis Maldonado. Que siguen además muy vinculados. Por supuesto. Porque tiene un sello, eso yo creo que los actores que se han formado en Ateva tienen el sello de lo regional, de apropiarse de un sentido de identidad. La misma Gloria Barrera que tú señalabas, siempre están pendientes y tratando de hacer teatro desde las regiones. Eso es un sello y Ateva yo me imagino que se le reconoce también por eso, o luego los actores que forman parte de Ateva. Sí, con algunos como yo que también parte de su vida no pudo estar en Ateva. Por circunstancias ajenas a tu voluntad. Claro, pero en cuanto pude instalarme de nuevo acá, viviendo en Putaendo por razones económicas, venía a los ensayos aquí a Ateva, hacíamos espectáculos y porque era docente de la UPLA, en la Escuela de Teatro de la UPLA, hasta hace 4 años, más o menos. Naldi, te queríamos pedir, por favor, como programa, a ver si podemos, sé que vive muy cerquita de acá, queríamos preguntarte si podemos ir a tu refugio, a tu casa, a tu hogar, conocer un poco de esa intimidad a través de fotografías que nos puedan mostrar. Desde luego regresamos y para poder hablar un poco de esa experiencia en el exilio, pero también nos interesa mucho saber las proyecciones, cómo hoy día tú ves el teatro, no solamente Valparaíso, pero también hablemos sobre las proyecciones de cómo se construye hoy día ciudadanía. Tú eres una persona que tiene bastante conciencia social, está preocupada de esos temas, y nos gustaría hablar un poquito de eso al regreso. Vamos a tu casa y regresamos al teatro. ¿Te parece? No, Danilo. Gracias. Naldi, ¿usted vive hace muchos años acá en esta casa? En esta casa hará unos 4 años. 4 años, 4 años. ¿Y antes de vivir en Valparaíso, de instalarse definitivamente acá? O sea, esta no es mi primera estadía en Valparaíso. Yo llegué como profesora el año 63 a Valparaíso. Me fui el 73. Volví, no me acuerdo bien qué fecha, pero como el 2000 parece.
por una situación económica muy difícil por la que pasábamos, y nos fuimos a Putaendo. Y allá viví 12 años y volví a Valparaíso, pero durante esos 12 años yo viajaba a Valparaíso a hacer clases, a hacer clases a la UPLA, 6 años, y en Santiago también tenía mis actividades, o sea, llegaba a dormir a lo mejor a Putaendo. A Putaendo, donde me esperaba mi paciente marido y mis 3 perros. Naldi, nos gustaría recorrer un poco su historia a partir de las imágenes que tenemos acá. Nos gustaría que nos contara un poco cuál es algo de esta fotografía, porque me imagino que deben tener historia, emociones. Todas son vivencias. Por ejemplo, esta que está acá. Esta es muy importante. Esta es es una fotografía de la última obra que estábamos dando en Ateva, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero era Pedro Urdemales, con el texto sacado de las leyendas populares, hechas por Mario Tardito, escenografía de él, vestuario, y estábamos aquí los profesores de la escuela de teatro. ¿Y en cuanto al teatro, hay algún recuerdo de cuando estaban en la compañía de Lautaro? En la compañía de Lautaro, esta es una foto del Círculo de Mimbre de Víctor Carvajal, basado en el Círculo de Tiza Caucasiano. Ya aquí estoy de Dama Rica, ya con el juez que dividía esto. Que después vamos a pasar al tiro a esta foto, que esta fotografía de la obra Campo, que también le toca ser una mujer bastante aristócrata, burguesa, ¿no? Sí, pero ya totalmente ida. Ida, sí. Con un Alzheimer que no se sabe si era muy simulado o no. Ocupaba para poder mantenerla. Para manejar las relaciones familiares. ¿Y estas dos de acá? Esta foto es la historia de Lautaro y Pedro de Valdivia, que escribió Víctor Carvajal, con coreografía de Patricio Bunster y dirección de un alemán, Dieter, que no me acuerdo el apellido. Aquí está la Inés de Suárez, aquí está la Guacolda, Lautaro, Jorge Arrué, que hacía el mediador de Carlos V, y Pedro de Valdivia. Y esta última Esto también foto pertenece a la película Desde lejos veo esa tierra. Hay una relación directa con la obra de Ramón Grifero al ver este material, ¿no? Sí, ¿Tiene algún sentido especial para usted eso? Sí, o sea, aprendizaje de nuevas formas de teatro, de nuevas formas de actuación, de relaciones humanas muy valiosas, ¿ya? He tenido la suerte de que Ramón me pidiera para trabajar en 4 de sus obras. Éxtasis, 2 veces, 2 versiones, una de ellas que se llevó a un festival de dramaturgia mundial a Italia, en fin, Río Abajo, que obtuvo muchos premios, que también lo dimos en Colombia, en otro festival, Branch, otra, y últimamente la tercera versión de Cinema Utopía. Bien, pues, Naldi, ¿le parece que regresemos al teatro para seguir conversando la segunda parte de nuestra entrevista? Ya hicimos un recorrido por sus fotografías, por parte de su historia. ¿Regresamos al teatro? Ya, vamos. Naldi, para seguir conversando acá en los surcos de la memoria, queríamos preguntarle por este tiempo del exilio. Vimos fotografías que recogen un poco esa trayectoria en Alemania, pero preguntarle ya como más desde el corazón, digámoslo así. ¿Cómo fue la sensación de irse del país por las circunstancias políticas? El proceso de llegar a otro lugar, de poder construir una vida distinta. ¿Nos puede hablar un poco de eso para poder dimensionar un poco este proceso que me imagino que tiene que haber sido muy intenso y muy definitorio en su vida? El partido que en ese tiempo, yo no milito ahora, me siento de todas maneras comunista.
Me dijo, tienes que irte, estás realmente en peligro, después de un allanamiento espantoso y de otras cosas. Me preguntaron si quería irme con 2 niños, cuya familia estaba muy perseguida y tenían 5, y yo fue mi salvación, porque yo estaba sola, me había separado de mi primer marido. La separación fue el mismo año 73, no me di casi ni cuenta porque estábamos tan imbuidos en lo que pasaba que ya. Me fui con estos niños maravillosos que me salvaron los primeros años de exilio porque mi preocupación eran ellos y ya. Y allá nos acogieron a forma maravillosa, el pueblo alemán estaba conmovido en las calles, nos abrazaban llorando, la experiencia chilena para ellos era una cosa impresionante, de que había una posibilidad de construir socialismo en democracia y con votación, sin armas, sin sangre y sin nada. Y los 3 años del gobierno de Allende eran para ellos un acto histórico y para todo el mundo, para nosotros, ya. Y designaron los alemanes a los artistas, a los actores y músicos, tenían mayor posibilidad de trabajo, de vivienda y de todo en la ciudad de Rostock, en Mecklemburgo, a orillas del mar Báltico, a los pintores a la ciudad de Dresde, a algunos académicos en Berlín, qué sé yo. Nos repartieron por la RDA según las posibilidades de mejor trabajo y mejor vivienda para los que llegábamos allá. Me tocó ir al Rostock y poco antes de ese viaje a Rostock, se conoció la noticia de que los padres de mis hijos, o sea, los padres de los niños, habían logrado salir de Chile y estaban en Francia, y a pesar de que los padres querían que los niños se quedaran conmigo, en esos 2 niños, que eran los mayores, en la RDA, para tener una formación académica, yo quería, los niños querían, pero el partido no quiso. Dijo, los niños tienen que ir donde están sus padres, y si los padres no vienen a la RDA, los niños se tienen que ir a Francia, lógicamente. Y ahí recién caí en el hoyo más profundo. O sea, ahí me di cuenta de lo que había pasado en mi vida. Estaba sola, sin marido, sin niños, sin mi patria, sin mi familia, sin nada. Y en Rostock no conocía a nadie de los actores que en un primer momento que designaron a Rostock, porque eran básicamente los chiquillos recién egresados de la Chile, que eran del Teatro de la CUT y del Teatro de la Universidad de Santiago. Me tuvieron que integrar. Afortunadamente, poco después llegó Aníbal Reina con su familia, al cual yo conocía desde el pedagógico en el CADIP, muy fundamental en mi formación de actriz. Bueno, y después llegó nuestro querido Gitano Rodríguez, nuestro querido Omar Saavedra Santi. Y ellos se convirtieron, o sea, porteños, en tu familia, ¿no? porteños, que los demás ya éramos todos familia cuando ellos llegaron, pero ya nos tenían tirria porque nos juntábamos todos, junto con Dora Mayorga, con Yeyo Saavedra, otros porteños que estaban de docentes en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Latinoamericanas de Rostock. Y hay otra parte de la RDA que no te he contado, que es muy importante, que es mi formación como pedagoga de la enseñanza de la actuación teatral. Porque después que el Teatro Lautaro se disolvió, porque ya la solidaridad con Chile no era la prioridad, estaba Nicaragua, estaba El Salvador, estaba Mozambique, estaba Angola, qué sé yo qué, la solidaridad internacional,
entonces nosotros dijimos ya hemos cumplido con esto. ¿Y esa experiencia tú la aplicas? Y esa experiencia, o sea, aprendí, además que hice cursos de dirección brechtiana en Berlín, en fin. Y aprendí una metodología que, aplicada a la idiosincrasia chilena, creo que me ha dado buenos resultados por mi relación con mis exalumnos, por lo que ellos me dicen que pudieron aprender. Y ese es mi gran amor, enseñar. Naldi, tú después regresas a principios de la década de los 80. ¿Cómo encuentras este Chile que estaba todavía tan fracturado, había tanta violencia, la dictadura fueron años también muy violentos, la década de los 80? ¿Con qué Chile te encuentras y cómo también tienes que rearmar de alguna manera tu vida y cerrar a lo mejor algunos ciclos que no alcanzaste a cerrar por un tema, por las situaciones que viviste? Claro. ¿Con qué Chile te encuentras cuando regresas del exilio? Me encuentro con un Chile que no tenía nada de distinto al 74. La primera salida, yo me refugié en la casa de mi hermana mayor, ¿ya? Y la primera salida, para que mi marido alemán conociera algo de Santiago, gallos con metralleta, militares con metralleta y con caras pintadas negras en las puertas del metro. ¿Qué pasa aquí? Al otro día de llegar, ¿qué? Nos vamos al metro, toda la gente callada mirando fijo, ¿ya? Los hombres medios uniformados con... es mi impresión, claro. ¿Me entiendes? Porque me llamaba la atención que todos con corbatita, con un vestón azul, con pantalones grises, ¿ya? Y todos así, y llegamos a Ahumada, o sea, al metro Universidad de Chile, y no teníamos idea que era un día de protesta. Eso fue el recibimiento. Claro, no teníamos idea que era un día de protesta. O sea, la primera impresión, la primera salida de la casa de mi hermana a pasear por Santiago fue esa. O sea, igual a cuando me fui, después de 11 años y medio. Queremos agradecer tu tiempo, se nos acabó los minutos en este programa, por abrirnos la puerta de tu casa, tu intimidad, por abrirnos tu corazón en este espacio que tiene un simbolismo tan importante, no solo para ti, sino que para tantos colegas tuyos de Valparaíso. Así que queremos agradecerte mucho tu tiempo. Yo les agradezco a ustedes y les agradezco el interés de los jóvenes por rescatar memoria. Así es. Y el respeto y el sentirse que uno ha aportado. Los surcos de la memoria trata un poco de eso, recuperar esa mirada. Los así felicito, que te lo agradecemos. Agradecemos tu tiempo y mucho éxito en lo que viene. Gracias. Sabemos que hay muchas más obras por ver y un proceso de aprendizaje también para tu alumno. Ojalá. Que no se ha cerrado. Bien, Naldi. Si me permite, gracias. Y llegamos al final de nuestro programa en Los Surcos de la Memoria con Naldi Hernández, que nos abrió las puertas de su casa. Nos encontramos en el Teatro Ateva. Desde ya quedan todos invitados para las distintas programaciones que tenga el teatro y pueden revisar este programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad en un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria.